Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi... Muy buenos días tengan todos, me da mucho gusto verles. Vamos a iniciar la enseñanza. Esta enseñanza lleva por título El significado de creer. Y básicamente de lo que se trata es que entendamos el día de hoy qué implica creer en Jesús. Cuando alguien dice creer en algo o en alguien, decide adherirse completamente a su filosofía, costumbres y creencias. En muchos de estos casos aprenden a hablar como esa persona, a vestirse como ella, a pensar como ella y aún a actuar como ella. Ejemplos de esto los vemos a diario en las personas que optan por cortarse el cabello o aún vestirse como el cantante del momento. Esas personas se sienten orgullosas de hacerlo porque sienten que se ven muy bien, se identifican con el ídolo del momento. Se dejan influenciar de tal manera que pueden cambiar su comportamiento al punto de cambiar por completo sus antiguas costumbres. ¿Por qué lo hacen? Simplemente porque creen en esa persona y deciden seguirla por encima de todo. Yo recuerdo que cuando tenía yo tal vez 15 y 16 años, estaba en su auge un artista que ustedes conocen, o han escuchado de él, que se llama Michael Jackson. Y yo recuerdo cómo todos en ese momento procurábamos bailar como él, hacer sus pasitos que hacía él, como muchos se vestían como él, aún muchos se peinaban como él. Y realmente era algo que toda la juventud en ese entonces quería hacer. Y precisamente eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué implica creer en Jesús? Dice San Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos, oh Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos estar un domingo más aquí, delante de tu presencia, Dios. Gracias por permitirnos alabarte, adorarte, exaltarte como el Dios todopoderoso que eres, Señor, como el Creador, como el Dios del universo, como nuestro Salvador, nuestro Redentor. Padre, y en esta tarde queremos rogarte, Señor, que tú me uses, Padre, para exponer tu palabra, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo venga a traer luz, venga a traer claridad, Señor, a nuestras mentes, Padre, que nos ayude a entender claramente lo que implica creer en tu Hijo Jesús, lo que, Padre, nos conlleva esta decisión de creer en su nombre, de creer en su persona. Padre, y que nos ayudes, Padre, también a imitar todo lo que Él hizo aquí en la tierra, Padre. Por favor, te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, el versículo 12 dice: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y definitivamente aquí la palabra creer no se refiere solamente a decir con nuestros labios que creemos en Jesús. Esto implica un poco más, mucho más. Así como yo les ponía este ejemplo de cómo una persona en el mundo adopta, ¿sí?, los mismos peinados, la misma vestimenta, la misma filosofía, ¿sí? Así exactamente debe ser el cristiano en su vida diaria. A mí, por ejemplo, no me tocó todavía en la etapa de los Beatles,
de John Lennon, pero yo escucho un poquito personas un poquito mayor que yo, que ellos estaban muy identificados con esa música. A lo mejor muchos de aquí sí les tocó, pero su filosofía ha permanecido durante varios años. Y realmente esa generación adoptó mucha filosofía de las que este hombre introdujo a través de la música. Lo que la palabra de Dios nos quiere decir cuando dice que los que creen en Jesús, ¿sí?, en su nombre, serán hechos hijos de Dios, es exactamente lo mismo, pero a través de creer en la palabra de Dios, a través de creer en las palabras de Jesús, ¿sí?, y ponerlas por obra. Eso es lo que implica creer. No podemos nosotros decir que creemos cuando definitivamente la palabra de Dios está muy lejos de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros practicamos. Déjame darte 10 razones por qué creer en Jesús. 10 razones que nos deben de ayudar a entender la importancia de creer en Jesús. La primera es que nadie ha hablado como Él aquí en la tierra. Nadie en esta tierra, sus palabras han tenido tanto peso como las tienen las palabras que Jesús dijo. Jesús dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Definitivamente hay personas, ¿verdad?, que han dicho cosas que han permanecido durante un tiempo, tal vez durante décadas o siglos, ¿sí?, pero que no tienen el mismo peso de las palabras que Jesús dijo. Otra de las cosas por las cuales debemos creer en Jesús es que sus palabras han servido como una base ética y legal, ¿sí?, en nuestra cultura, ¿sí? Prácticamente todas las cosas legales que se hacen, leyes y todo, muchas de ellas están basadas en la palabra de Dios. Muchos de ellos están basados en los conceptos que Jesús dijo, ¿sí? Hay un hombre que tú a lo mejor lo has escuchado, que se apellida Cornejo, que habla de muchos cursos de motivación. Utiliza muchas cosas de lo que Jesús dijo. No lo cita textualmente, pero ocupa muchas parábolas, ocupa muchas cosas de lo que Jesús dijo en su palabra. Y así hay muchos. Si tú logras escuchar a muchos motivadores, a muchos filósofos, te vas a encontrar que muchas palabras están en la Biblia. También otra razón más es que Él, frente a centenares de testigos, resucitó a un muerto, sí, que había estado en la tumba, que tenía 4 días de muerto. Tú recordarás la historia de Lázaro también, que resucitó. A través de esa experiencia muchos creyeron en Él. También la Biblia nos habla que Él caminó sobre el agua, ¿sí? Otra razón más es que Él, en una ocasión, ¿sí?, una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo, ¿sí? Él paró esa procesión, ¿sí?, y resucitó al hijo de la viuda. Eso también fue muy sonado y visto por muchas personas. Otra razón más es que la tumba de Él se encontró vacía, ¿sí?, y no hay explicación lógica aparte del hecho de que Dios le resucitó de los muertos. Muchos han querido comprobar que Jesús no resucitó y no lo han podido hacer, ¿sí? Muchos ateos que han querido demostrar que Jesús no resucitó se han convertido al cristianismo porque hay evidencias, porque hay documentos, porque hay mucha historia que avala todo lo que Jesús dice en su palabra. Otra razón más es que 500 testigos le vieron vivo después de su muerte. Si me acompañas a 1 Corintios 15, 3, 4 y 5 al 6, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando se refiere a la Escritura que muchos viven aún, se está refiriendo a la época en que se escribió esta carta, ¿sí? Todavía vivían muchos de los que vieron resucitar a Jesús. Entonces vemos que no es solamente una historia inventada por alguien, sino que hubo muchos testigos, ¿sí?, de lo que la palabra de Dios dice. Los testigos que afirmaron verle vivo después de su muerte eran personas rectas, confiables y honestas. Y no solo eso, sino que estaban dispuestos a morir, ¿sí?, y no negar lo que Jesús había dicho o había hecho. Probablemente una persona pueda sostener una mentira por mucho tiempo, por muchos años o aún toda su vida, pero difícilmente alguien va a estar dispuesto a morir por sostener dicha mentira. Realmente los discípulos de Jesús fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron encarcelados por sostener el testimonio de lo que Jesús había dicho. Y si ellos no tuvieran la certeza de que eso fuera real, no hubieran sido capaces de soportar tales cosas. Por último, Jesús, ¿sí?, hizo muchos milagros, los cuales hubo muchos testigos. También Jesús en la palabra afirma ser el Hijo de Dios, ¿sí? Realmente Él daba testimonio a través de sus palabras, a través de sus milagros, que había sido enviado por Dios a esta tierra. Esas son las razones que quiero mencionarles por qué es necesario creer en Jesús. Definitivamente no estamos ante una persona cualquiera, estamos ante una persona, ¿sí?, que habló de parte de Dios, que las palabras que Él dijo, como él mismo decía, no venían de parte suya, sino venían del Padre que lo había enviado. Sus palabras de Jesús tienen un peso muy fuerte en la vida del hombre. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para traspasar nuestra alma, y aún dice la Biblia, nuestros huesos. Bien, creer en Jesús conlleva a vivir de una manera diferente a la que vivíamos antes de conocerlo. Del mismo modo como en el mundo las personas suelen seguir fielmente al ídolo del momento, cambiando todo por él, sin importar lo que otros piensan, los cristianos debemos seguir a Jesús fielmente, cambiando nuestro estilo de vida, pensando como Él, actuando como Él lo hizo a su paso por el mundo. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba a sus discípulos? ¿Qué es lo que nosotros como cristianos o como creyentes debemos de hacer si hemos decidido creer en Él? Si hemos decidido creer en el nombre de Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Algo que Jesús enseñó mucho fue la mansedumbre y la humildad. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuánto trabajo le cuesta al hombre ser manso y humilde de corazón? Es algo que cuesta mucho, muchísimo. Someterte a la voluntad de otra persona, someterte a la voluntad de alguien, ¿sí?, te cuesta mucho trabajo. Pero Jesús dice: aprende de mí, ¿sí?, porque yo ya lo hice. Definitivamente, si fuera algo muy sencillo de hacer, ¿sí?, Jesús no dijera: aprende de mí. Pero como es algo que nos cuesta mucho a los seres humanos, Jesús se pone como ejemplo y dice: aprende de mí a ser manso y humilde de corazón. ¿Sí? No te creas sabio en tu propia opinión, es lo que está diciendo el Señor. No te creas sabio en tu propia forma de ver las cosas, en tus propios razonamientos. Búscame a mí
y aprende de mí a ser manso y humilde, ¿sí? Y vas a hallar descanso para tu alma. ¿Cómo vamos a aprender de Él a ser mansos y humildes? A través de su palabra. A través de conocer la vida de Jesucristo, es como nosotros vamos a poder aprender a ser mansos y humildes. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿sí?, muchas veces tenemos un carácter que no es como el de Él. Nosotros nos enojamos, nosotros nos airamos, nosotros nos molestamos, nosotros nos queremos desquitar de los que nos hacen los demás. Queremos actuar conforme a nuestra conveniencia, a nuestra forma de ver las cosas, a como este mundo nos ha enseñado. Mas sin embargo Jesús dice, aprende de mí. Otra cosa también que Jesús nos enseña, ¿sí?, es a servir a los demás y no servirnos a nosotros mismos. Es algo que también cuesta muchísimo trabajo, ¿sí? Normalmente el ser humano tiende a ser servido y no a servir, ¿sí? Hay un dicho por ahí que dice que si no vienes a servir, no tiene caso haber venido a este mundo. Realmente la felicidad del hombre consiste cuando sirve a los demás, ¿sí? Muchos no entienden esa parte y solamente quieren ser servidos. Si tú te das cuenta, muchos artistas, muchos famosos terminan suicidándose porque terminan con un gran vacío en su corazón, porque nunca cumplen el propósito para el cual Dios, ¿sí?, los envió a esta tierra. Siempre están satisfaciendo su ego, siempre están satisfaciéndose a sí mismos, mas sin embargo hay un gran vacío en su corazón, ¿sí? Porque Jesús lo dijo en su palabra, que más bienaventurado es dar que recibir. Y la verdadera felicidad del hombre consiste cuando da, no cuando recibe. Sin embargo, una persona que es egoísta difícilmente va a dar, difícilmente va a servir a los demás. Siempre está buscando ser servido. Juan 13, 12 al 15. Dice, entonces cuando acabó de lavarse los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto que yo he hecho, dice Jesús, siendo yo el maestro, siendo yo el Señor, quiero que tú también lo hagas con tus hermanos, quiero que tú también lo hagas con los demás. Mas sin embargo, muy pocas veces el ser humano se detiene a ver esta realidad en su vida, a hacer esto, a poner en práctica esto en su vida. Siempre está queriendo, ¿sí?, siempre está queriendo ser servido, siempre está queriendo hacerse la víctima, siempre está queriendo llamar la atención de los demás. Eso es por naturaleza. Normalmente el ser humano tiende a hacer esto porque le gusta ser servido, pero no le gusta servir. Mas sin embargo Jesús nos enseña que la verdadera felicidad, que aquel que es capaz de dar, es dichoso en verdad. Es dichoso en verdad. Creer en Jesús no es solamente afirmarlo, sino es demostrarlo con nuestros hechos. Para conocer a Jesús debemos saber cómo piensa, cómo siente y qué espera en nosotros. Y eso solo se hace a través de las Escrituras. Acompáñame a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Filipenses, el libro de Filipenses, sí, el versículo 2, el versículo 5 del capítulo 2 nos nos dice que debe haber ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. El ser humano, o todo aquel que decide creer en Jesús, ¿sí?, tiene que despojarse de su yo completamente. Ya no más vivir para Él, sino vivir para Cristo. Tiene que haber ese sentir de querer morir a tu propia carne y querer nacer, ¿sí?, con un nuevo corazón, con una nueva vida para Cristo. No podemos solamente decir, o no podemos creer solamente y seguir llevando nuestra vida como siempre. No se puede. No es lo que nos enseña la palabra de Dios. Definitivamente, aquel que ha decidido creer en Jesús, su vida va a ser transformada por completo, va a ser renovado por completo, va a ser cambiado su corazón, va a ser quitado ese corazón de piedra, va a ser puesto un corazón de carne, ¿sí? Y entonces dentro de él va a haber cosas que no había antes, ¿sí? Va a pensar como Jesús, va a amar a Jesús, va a servir a Jesús, va a obedecer lo que la palabra de Dios le enseñe. No puede seguir en su propia vida, no puede seguir haciendo lo mismo, porque su vida ha sido transformada. Si una persona aquí en el mundo es capaz de imitar a aquel ídolo, a aquel famoso, ¿sí?, y de vestirse como él, y de andar como él, y de caminar como él, y de hablar como él, ¿cuánto más un cristiano debe de imitar a Cristo en lo que Él pide en su palabra, en lo que Él hizo aquí en la tierra? ¿Sí? El apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía el apóstol Pablo. Definitivamente la palabra de Dios nos enseña que debemos de ser capaces, ¿sí?, debemos de poner todo nuestro esfuerzo por imitar a Cristo. Una evidencia más de aquel que cree es que ama al Señor de corazón. Mateo 10, 37 y 38. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Son palabras muy fuertes, ¿sí? Porque definitivamente nosotros amamos a nuestro padre, a nuestra madre, amamos a nuestros hijos, ¿sí? Amamos a nuestras familias. Mas sin embargo el Señor dice, ¿sí?, que aquel que lo ama más que a Él, no es digno de Él. Y no quiere decir que ya no tienes que amarlos. Por supuesto que sí. Pero el primer lugar siempre lo debe de ocupar Jesús en tu vida. Antes que tu hijo, antes que tu esposa, antes que tu esposo. Cristo debe estar antes que todos ellos, ¿sí? No puedes someterte a la voluntad de tu hijo, no puedes someterte a la voluntad de tu esposa, no puedes someterte a la voluntad de tu esposo si va en contra de lo que Jesús nos enseña en su palabra. No se puede, porque Cristo tiene que estar en primer lugar en tu vida. Y cuando tú inviertes el orden, empieza a salir malas cosas, empieza a distorsionarse la verdad del Evangelio. Cuando tú empiezas a complacer a tu hijo, cuando tú empiezas a complacer a tu hija, cuando tú empiezas a complacer a tu esposa, cuando tú empiezas a complacer a tu esposo en cosas que van en contra de la voluntad de Dios, estás distorsionando la verdad del Evangelio. Definitivamente Dios lo que espera es que nosotros creamos con todo nuestro corazón en su palabra e imitemos lo que Él nos enseña a través de la Escritura. En una ocasión, ¿sí?, dice la Escritura que fueron su madre y fueron sus hermanos biológicos, ¿sí?, a buscar a Jesús. Y Jesús estaba ocupado y le dijeron, maestro, te busca tu madre y te buscan tus hermanos, ¿sí?
Y Él les dice, mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Definitivamente, así debe ser. Ese es el orden de Dios. ¿Sí? A mí, varias ocasiones me ha pasado, ¿sí?, que estando con mi familia, con mis hermanas, con mi madre, ¿sí?, he tenido que venir a las reuniones de oración y realmente ellos no entienden por qué lo hago. Ellos dicen, bueno, pero ¿por qué siempre tienes que ir? O sea, ellos ven como que alguien me obliga a venir. Y definitivamente no es que algún hermano te obligue a venir. Es que tú sabes para qué estás ahora. Tú sabes que Dios te ha llamado, ¿sí?, para orar, para interceder también por aquellos que están perdidos. Y realmente siempre ellos me dicen, bueno, pero es ¿por qué? ¿Por qué siempre te tienes que ir a la iglesia? ¿Por qué siempre te tienes que ir a las reuniones? ¿Por qué no puedes estar más tiempo con nosotros? Definitivamente yo estoy un tiempo con ellos, pero ellos quisieran que mi familia y yo estuviéramos más tiempo con ellos. La verdad es que hay compromisos que no se han hecho con el hombre, se han hecho con Dios, ¿sí? Igualmente para las reuniones de domingo, el único día que podemos juntarnos a escuchar la palabra de Dios todos juntos es el domingo. Imagínate si nosotros le damos prioridad a las cosas de este mundo, si le damos prioridad a las fiestas, si le damos prioridad a los compromisos sociales que podamos hacer, ¿sí?, o al fútbol, ¿verdad? Si nosotros nos quedamos en nuestra casa y prendemos la televisión y nos ponemos a ver el fútbol, ¿qué lejos estaríamos? ¿Qué lejos estamos de poder vivir una vida conforme a la que Cristo quiere que hagamos? Realmente Dios quiere seguir llenándonos de su palabra. Dios quiere que sigamos creciendo en el conocimiento de su palabra, en el conocimiento de la verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero si solo buscamos lo terrenal, si solo buscamos lo que nos gusta y descuidamos las cosas espirituales, ¿sí?, entonces nuestra fe, la palabra creer, se vuelve subjetiva. No alcanza el propósito que Cristo quiere en nuestras vidas. Juan 14, 23 y 24 dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Sí? Es otra evidencia de decir que realmente creo en Jesús, el amarle y el guardar su palabra. Querer en Jesús es seguirlo, tener la convicción en nuestro corazón de que Él es el único camino, la verdad y la vida, no solo para llegar al Padre, sino para alcanzar la vida eterna. La fe y la confianza incondicional estarán presentes siempre en el que cree. Leíamos Juan 1:12 que dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Realmente, mucho se dice acerca de Noé, pero imagínate a Noé construyendo un arca cuando nunca había llovido en la tierra. Imagínate las burlas, imagínate el escarnio que se hizo hacia su persona. ¿Cuántos años, cuántas décadas no demoró construyendo esa arca? ¿Y cuánta gente no se debió haber burlado de él, de su fe, de creer que realmente eso iba a suceder? Toda la gente. La Biblia que nos dice que nada más se salvaron 8.
Así es en la vida del cristiano. Muchos tenemos que enfrentar el escarnio y las burlas de las personas que no conocen a Jesús, que dicen creer en Jesús, pero que no le conocen, que hablan de un Dios de amor, pero que no saben que también es un Dios justo. Realmente conocen a un Jesús, o conocen a un Jesús que este mundo les ha enseñado, pero no conocen al Jesús de la Biblia. Y muchos de nosotros tenemos que enfrentarnos con todas estas personas en nuestros trabajos, con nuestros vecinos, con nuestras familias, en la escuela. En muchos lugares tenemos que enfrentar este tipo de situaciones. ¿Sí? Realmente es poner la autoridad de la palabra de Dios, ¿sí?, en nuestras vidas antes que todas las cosas. Eso es creer en Jesús, ¿sí? Y eso implica ir en contra de la corriente de este mundo. Ir en contra de la corriente. Este mundo siempre va a querer apapacharte, siempre va a querer decirte, tranquilo, no te preocupes, no va a pasar nada, Jesús es amor, Dios es amor, tú tranquilo, tú sigue adelante, tú haz el bien y no te preocupes, todo va a salir bien. Pero definitivamente el creer en Jesús implica algo más, ¿sí?, que buenos deseos. El creer en Jesús implica, ¿sí?, adoptar como un estilo de vida las palabras que están escritas en este libro. Te decía que si una persona es capaz de asimilar la filosofía de otra persona, de un hombre, ¿cuánto más el Hijo de Dios debe de creer en todo lo que Jesús dice en su palabra? ¿Cuánto más todo aquel que dice creer en Jesús debe de adoptar un estilo de vida conforme a las Escrituras? Dice Hebreos 5, 7, 8 y 9. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Muchos creemos que Jesús, por ser el Hijo de Dios, no le costó trabajo hacer lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Pero estos versículos nos hablan de un Jesús, ¿sí?, que tuvo que rogar, que tuvo que suplicar, que tuvo que clamar, que tuvo que derramar lágrimas, ¿sí?, porque sintió miedo, ¿sí? Era carne también, ¿sí? Pero fue a través de la obediencia, de lo que padeció, como Él fue perfeccionado para ser autor de la vida, de darnos vida eterna. Esa vida eterna que es para todo aquel que le obedece, dice la Escritura. No solamente que dice creer con sus labios, sino que le obedece con su vida, sino que obedece sus palabras. Realmente, muchos pueden pensar que con el solo hecho de confesar con sus labios que creen en Jesús, son salvos. Mas, sin embargo, la Biblia nos enseña que es a través de la obediencia, del creer verdaderamente en sus palabras y de ponerlas por obra en nuestra vida, como esta salvación va a ser una realidad también. Ciertamente es a través del sacrificio de Cristo como podemos ser salvos. La Escritura dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero es a través del testimonio de una vida transformada, de una vida que cree y obedece lo que dice la palabra de Dios, como puede dar testimonio de estar caminando en una salvación. Creer en Jesús es someternos a su voluntad, el reconocer la autoridad de su palabra,
adoptar su filosofía como un nuevo estilo de vida, cambiando los malos hábitos del mundo por la nueva vida que solo Él puede ofrecernos. Definitivamente una persona que ha sido lavada, que ha sido comprada con la sangre de Cristo, no va a ser el mismo. Miren, hay personas que pueden decir creer en Jesús y decir malas palabras, ¿sí? Y decir malas palabras con una naturalidad asombrosa. La verdad es que no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Una persona que ha sido transformada, una persona que cree en Jesucristo, no lo vas a decir diciendo maldiciones, ¿sí? Porque la Biblia misma nos enseña que Jesús lo maldijeron, lo escupieron, y dice la Biblia que Él se quedó callado, que Él no respondió con maldiciones. Definitivamente tú no puedes decir creer en Jesús y seguir diciendo malas palabras, ¿sí? De seguir diciendo groserías, estando consciente de que es una grosería lo que estás diciendo. Tú no puedes hacerlo. Tu estilo de vida debe ser diferente. Debe ser diferente a lo que eras. Jesús dice: bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Tu mente, tu corazón, tu mirada debe estar puesta en Cristo y hacer lo que Él hacía. Qué mal debes de sentirte cuando haces algo que va en contra de lo que Cristo enseñó. Ahora bien, ¿cómo saber lo que Cristo nos enseña? A través de leer la Escritura, a través de leer la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, difícilmente vas a conocer a Jesús. Difícilmente vas a tener una relación con Él. Solamente te vas a dejar llevar por lo que ves a tu alrededor. El hermano hace esto, pues esto es lo correcto. La hermana hace, pues esto lo voy a copiar. No, tú debes de leer tu Biblia, ¿sí? Y conocer a Jesús personalmente. Él quiere que le conozcas personalmente. Él quiere que tú sepas lo que Él piensa, ¿sí? Lo que Él hizo y lo que Él quiere hacer por ti. Pero es a través de las Escrituras. Jesús también dice, ¿sí?, que el que cree en Él tiene que renunciar completamente a sí mismo. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Si tu vida gira alrededor a los bienes que posees en este mundo, si tu vida gira alrededor solamente del trabajo, si tu vida gira solamente alrededor de lo material, tú no crees en Jesús todavía como deberías de creer. ¿Por qué? Porque definitivamente el discípulo de Cristo, aquel que ha decidido en Cristo, renuncia a las cosas de este mundo y pone su mirada en las cosas celestiales. Tú no puedes darle prioridad a cuestiones laborales, ¿sí?, que a tu vida espiritual. No lo puedes hacer. Hay un hermano que siempre nos testifica cómo él ha tenido que renunciar a varios trabajos por cuestiones de no descuidar lo espiritual, de no descuidar la oración, de no descuidar la palabra de Dios, de no descuidar su familia. Tú sabes que hay trabajos que son muy esclavizantes, que hay trabajos que te quieren desde las 7 de la mañana y casi te quieren sacar a las 10 de la noche, ¿sí? Mas sin embargo, tu deber es clamar a Dios, ¿sí? Buscar a aquel que te puede librar. Obviamente,
en ese mundo que está gobernado por el príncipe de las tinieblas, ¿sí? Siempre va a haber un faraón, siempre va a haber alguien que te quiera tener ahí trabajando 12 horas o más. Mas sin embargo, tú tienes que poner prioridades en tu vida. Tú tienes que ordenar tu vida, ¿sí? Y debes de entender que lo primero que tú debes hacer es buscar hacer la voluntad de Dios. Mateo 16:24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Que estas palabras son palabras que son difíciles de asimilar, que son difíciles de poner por obra, porque muchos no están dispuestos a negarse, muchos no están dispuestos a dejar aquello que tanto trabajo les ha costado, ¿sí? Mucho menos tomar una cruz y sufrir, ¿sí? Muchos no quieren hacer eso. Muchos quieren llevar una vida cómoda, una vida de bendiciones, de que todos son bendiciones, y yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me provea, yo quiero que Dios multiplique, yo quiero que Dios me dé y me dé y me dé y me dé, pero nunca quiere dar. Ese es el gran problema de muchos. Nunca está dispuesto a dar. Algo más que nos enseña lo que es creer en Jesús es la perseverancia y la constancia que acompaña al que cree. Hechos 2:42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es a través del conocimiento de la palabra. Hoy hay muchas doctrinas y la Biblia dice que hay mucho viento de doctrina, pero tú tienes que perseverar en la doctrina de los apóstoles, de las escrituras, ¿sí? Y necesitas conocer la palabra para poder perseverar en ella. Una persona que no lee, una persona que no ora, difícilmente su fe va a ser una fe pues que agrade a Dios, que realmente conozca la voluntad de Dios, que realmente sepa lo que Dios quiere. Volviendo al ejemplo del mundo, ¿sí? El del mundo se fija cómo se viste su artista, se fija qué usa, qué aretes usa, qué tatuajes usa, ¿sí? Todo eso se fija, está pendiente de lo que su ídolo hace, de lo que su ídolo se pone, su ídolo piensa. Así debe ser el cristiano. El cristiano debe de saber constantemente qué es lo que Dios quiere de su vida, ¿sí? Constantemente a través de las Escrituras. Dice Colosenses 2:5, dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Va a estar firme, va a estar perseverando, ¿sí? Va a ser constante en su fe, no va a estar fluctuando, ¿sí? No va a estar hoy aquí, mañana acá y así. No va a ser arrastrado fácilmente por cualquier viento de doctrina, va a permanecer firme, va a estar perseverando, va a ser constante en lo que cree, lo va a poner por obra. Las promesas de Jesús son aquellas que garantizan, además de la vida eterna, una vida llena de abundancia aquí en la tierra y la certeza absoluta de que si actuamos en obediencia, Él será siempre fiel. Jesús dijo que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Realmente Jesús
quiere dar vida al hombre, una vida llena de gozo, una vida llena de paz, una vida que sepa deleitarse en Él. El problema es que muchos no quieren creer verdaderamente en Jesús. Muchos de los que dicen hoy creer no quieren someterse a su voluntad, no quieren ser mansos y humildes, no quieren realmente poner por obra la palabra. Ese es el gran problema por el cual muchos no pueden gozar de esa vida, no pueden tener esa vida en abundancia que habla la palabra. Y no te hablo abundancia en lo material, te hablo abundancia en lo espiritual. Una vida llena de paz, una vida llena de gozo, una vida en donde tú estás en una relación personal con Cristo, sabiendo que Él tiene el control de todas las situaciones, de todo lo que sucede a tu alrededor, de todas las cosas que suceden en tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, con tu mamá, con muchas personas que están a tu alrededor, ¿sí? En tu trabajo, en tu escuela, en todas las cosas que nos rodean. Cristo siempre tiene el control de todas las cosas. Cuando tú descansas en Jesús, cuando tú obedeces la palabra de Dios, tu alma descansa, ¿sí? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, dice Jesús. El problema es cuando nosotros rompemos el orden, cuando nosotros no le damos la prioridad a Jesús y empezamos a darle la prioridad al trabajo, y le empezamos a dar la prioridad a la familia, y le empezamos a dar la prioridad a nuestros hijos, y le empezamos a dar la prioridad a otras cosas más, ¿sí? A nuestras cosas materiales, ¿sí? Siempre hay algo más importante que Dios. Ahí es cuando rompemos ese orden que Dios quiere. Y ahí es cuando nosotros realmente, ¿sí?, empezamos a sufrir consecuencias. Y no podemos tener esa vida en abundancia que Cristo nos quiere dar. La Biblia dice, cree en Jesús y serás salvo. Pero creer en Jesús no solo implica decirlo con nuestros labios. Hay un pasaje que habla muy claramente de esto cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, dice. Con nuestra boca decimos amar a Dios, creer en Dios, pero con nuestros actos decimos todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario a lo que Dios nos pide en su palabra. Entonces tú necesitas entender que no se puede esas dos cosas, ¿sí? Tú necesitas entender que creer en Jesús implica hacer lo que Él te pide que hagas. Otras cosas que podemos imitar de Jesús, la benignidad y la misericordia. Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, a hacer el bien, a prestar no esperando de ello nada, dice, y será grande nuestro galardón. Dice la Biblia que Él es benigno para con los ingratos y para con los malos. Y realmente eso es algo que también al ser humano le cuesta mucho trabajo, al hombre le cuesta mucho trabajo. El hombre puede amar a quien le ama, le puede sonreír al que le sonríe, le puede dar un beso al que le besa. Pero qué difícil es para el hombre amar a alguien que te hace daño. Qué difícil es para el hombre perdonar a alguien que te hace algo. Qué difícil es amar a aquel que te desprecia, aquel que te humilla. Es algo que cuesta mucho trabajo, mas sin embargo Jesús lo hizo y nos pide que lo imitemos y nos pide que lo busquemos para que Él pueda hacerlo también en nuestra vida, para que tú puedas hacerlo en tu vida también. ¿Es algo fácil de hacer? No, por supuesto que no. Pero tenemos la ayuda de Dios, tenemos la ayuda de Jesús y tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerlo. También la Biblia dice, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. La misericordia, todo aquel que es perdonado, que la misericordia de Dios ha actuado en su vida, por naturaleza va a ser misericordioso también con los demás. ¿Por qué? Porque sabe que Él
ha sido perdonado por la misericordia también de Dios. Y Él también va a ser capaz de poder perdonar, ¿sí? Va a ser capaz también de ser misericordioso, de ayudar a los necesitados, de ayudar al que sufre, de hacerse uno con sus hermanos cuando están padeciendo. Va a ser misericordioso porque sabe que su Padre es misericordioso. La benignidad es algo que nos cuesta tanto trabajo también, porque normalmente nuestra mente siempre nos lleva a pensar mal de los demás, siempre nos lleva a querer juzgar a las personas, a querer juzgar sin conocer de fondo qué es lo que está pasando en esa vida. Normalmente nosotros hacemos juicios muy ligeros y la Biblia no nos enseña que no debamos de juzgar, sino la Biblia nos enseña que debemos de hacer justos juicios. Justos juicios. Antes de tú juzgar algo, siempre debes de escuchar las dos partes. Siempre debes de escuchar por qué, o preguntar por qué pasó esto o por qué pasó aquello. Nunca debemos de apresurarnos a hacer un juicio. Y normalmente el ser humano tiende mucho a eso, a hacer juicios prontamente. Jesús nos pide que seamos benignos. Nos pide que seamos benignos con los ingratos y con los malos. Aún más también con nuestros hermanos, por supuesto, en la fe. El ser benigno tampoco te libra de no poder hacer un juicio. Si tú preguntas a un hermano, a una hermana o a una persona realmente qué es lo que pasó y la persona te da una explicación que realmente no es lógica, tú puedes emitir un juicio y decir, bueno, es que realmente tú no estás siendo diligente con lo que tienes que hacer, ¿sí? Basado en lo que la otra persona te dice. Si la otra persona a lo mejor no pudo hacer algo porque tuvo algún accidente, se enfermó u otra cosa, bueno, entonces tú tendrás que entender que esa persona no pudo hacerlo por razones pues de peso mayor. Entonces realmente la benignidad es necesaria en la vida, en nuestra vida, en todo aquel que cree, porque Dios es benigno también. Dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Definitivamente Dios es benigno y quiere que nosotros seamos benignos. Y tenemos que imitar a Jesús en ser benignos, en ser misericordiosos, en ser compasivos. La compasión, déjame decirte que la compasión no es sentir lástima por aquel que está ahí necesitado. Eso no es la compasión. La compasión va más allá. La compasión es ponerte en lugar del que está sufriendo, ponerte en lugar en el que está padeciendo, ¿sí? Esa es la compasión. Y nosotros, todos aquellos que decimos creer en Jesús, tenemos que tener compasión por los perdidos, por los que no le conocen, ¿sí? Entender que están en tinieblas también. Realmente esa es la compasión, ponerte en el lugar del otro, ¿sí? Hacerle ver en qué estado espiritual está el otro también. Definitivamente la compasión te lleva más allá de solamente sentir lástima por alguien. En el ejemplo de la viuda de Naín, cuando dice la escritura que esta mujer traía a su único hijo a sepultarlo y que era viuda, anteriormente el hijo era el único que proveía para la viuda, ¿sí? Esta mujer se había quedado sin nada, ¿sí? Se había quedado sin protección de su hijo. Y la escritura nos habla de eso porque estoy seguro que a Jesús se le acercaron y le dijeron, Señor, esa mujer era su único hijo y murió. Y esa mujer va destrozada. Jesús, cuando ve esto, no espera que Él le digan, Señor, resucítalo. Como en otros casos, como en el caso de los leprosos, cuando los leprosos le dijeron a Jesús, Señor, sánanos, o el ciego que le gritaba, Jesús, ten misericordia de mí. En este caso vemos que Jesús se compadeció de la viuda, dice la palabra. Sintió compasión de ella al ver su situación. No sintió lástima por ella, sintió compasión, ¿sí? Y vio que esta mujer
estaba devastada, no tenía a nadie, no tenía esposo y su único hijo había muerto y había quedado completamente desamparada. Y sintió compasión por ella. Y no necesitó que le dijeran: ven y resucita a mi hijo. Él solo fue y se acercó, ¿sí?, ahí a la caja y oró para que ese joven resucitara. Y la Biblia es clara en ponernos en esa parte que Él se compadeció de la viuda. Ese es el corazón del que cree. Es un corazón también compasivo. No es indiferente a las necesidades de los demás. También Jesús quiere que imitemos el perdón. Hace poco nos daba una enseñanza el hermano Juan del perdón. El perdón es necesario para todo aquel que cree. Si tú no eres capaz de perdonar a alguien que te hizo daño, pregúntate si realmente crees en Jesús como deberías de hacerlo. El perdón debe de ser algo que debes de practicar constantemente en tu vida. ¿Por qué? Porque Dios nos perdona a nosotros constantemente también en nuestra vida, en nuestro caminar. Y si tú no eres capaz de perdonar a aquel que te hizo algo, pregúntate si realmente crees en el perdón que Cristo ha hecho contigo en tu vida, de tus pecados. Bien, muchos pueden decir, o muchos dicen creer en Jesús, pero muchos pueden estar engañados. Creer en Jesús implica hacer lo que Él dijo. Es realmente reconocerlo a Él como el Dios de nuestra vida. Es poner por obra su palabra. Creer en Cristo no es solo recibirle, sino estar unido a Él. Tener una relación personal con Él. Para eso, déjame ponerte un ejemplo de una piscina. Imagínate que nosotros vamos a un lugar, a un jardín tal vez, donde hay una piscina, hay un calor fuertísimo, 40 grados como los que hace aquí todos los días, 40 grados, está esa alberca o esa piscina hermosa, llena de agua, y tú caminas alrededor de esa piscina. Observas el agua cristalina, ¿sí? Ves que está esa piscina ahí, esa alberca está ahí, el agua se ve fresca, se ve muy rica. Y no te cuesta trabajo creer que esa piscina existe porque la estás viendo. Muchos podemos estar así, muchos pueden estar así, muchos dicen creer porque ven el mar, ven la naturaleza, ven los pájaros, ven muchas cosas y dicen: Dios existe. Aún han visto un milagro en su vida y dicen: Dios existe, ¿sí? Escuchan el testimonio de los demás y dicen: es verdad, yo creo en que Dios existe, yo creo en que Dios es real. Sin embargo, no es lo mismo solamente decir creo que existe a tener algo más íntimo con Él. Volviendo al ejemplo de la piscina, no es lo mismo solamente caminar alrededor de la piscina y ver el agua cristalina a sumergirte en la piscina, ¿sí? A sumergirte en el agua, a ser refrescado por esa agua, a nadar dentro de la piscina, ¿sí? No es lo mismo, porque mientras que tú estás fuera de la piscina, tú sigues sufriendo las inclemencias del sol, del calor. Pero una vez que estás dentro de la piscina, ¿sí? Tú estás siendo refrescado por esa agua. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras que tú estés creyendo solamente en Jesús como alguien que existe, pero no tengas una relación personal con Él, no tengas una comunión con Él,
no tengas una dependencia de Él, no vivas conforme a lo que Él quiere que tú hagas, solamente va a ser eso, solamente vas a estar consciente que la piscina está ahí, que el agua está ahí. Pero cuando tú estés dispuesto a someterse a tu voluntad, a vivir como Él quiere, tú vas a ser refrescado y vas a ser lleno de esa agua. Jesús dijo que ríos correrían, ríos de agua viva correrían dentro de nosotros, a todo aquel que cree. Cuando tú decides creer y hacer la voluntad de Dios en tu vida, ríos van a correr dentro de ti. Porque dice Jesús que el Padre y Él vendrían y harían morada en aquel que creyera en Él, que creyera y quisiera su voluntad. Del mismo modo como en el mundo las personas suelen seguir fielmente al ídolo del momento, cambiando todo por él sin importar lo que otros piensan. Ellos no se ponen a pensar qué van a opinar los demás si traen llenos de persia los ojos, la nariz, la lengua, las orejas, si están todos llenos de tatuajes. Ellos no se ponen a pensar en eso. Ellos solamente quieren imitar al ídolo, al que están siguiendo. Los cristianos debemos seguir a Jesús fielmente, cambiando nuestro estilo de vida, pensando como Él, actuando como Él. El apóstol dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. El hecho de que nosotros sigamos teniendo este cuerpo humano no quiere decir que vamos a seguir la corriente de todos los que hacen en esta vida, en este mundo. Nuestra vida debe ser diferente. ¿Seguimos enfrentando luchas? Sí, pero nosotros tenemos que ir contra esa corriente, contra la corriente de este mundo. Creer en Jesús conlleva entonces a ser mansos, a ser humildes, a amar al Señor de corazón, a tener fe, a tener confianza en Él, a ser obedientes, a tener firmeza, a renunciar a nosotros mismos, a ser perseverantes y ser constantes. Primera de Pedro 2:21, ya para terminar, dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Nuestra mirada debe estar fija en Él, en lo que Él hizo, en la forma como Él vivió, en el estilo de vida que Él vivió aquí en la tierra. ¿Sí? Debemos de imitar todo aquello que Él hizo en esta tierra. Esa debe ser nuestra prioridad. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Juan 15, de 9 al 11, dice así: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Las personas de este mundo son felices, entre comillas, siguiendo a su ídolo, siguiendo a alguien, a otra persona. ¿Sí? El gozo del cristiano está en guardar los mandamientos, en permanecer en el amor de Cristo. Ese es el gozo del cristiano. Ese es el gozo de todo aquel que cree en Él. Alguien que encuentra más gozo todavía en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios, definitivamente no está creyendo verdaderamente. Definitivamente no ha entendido el propósito de Dios para sus vidas. No ha entendido
que el propósito de su vida es seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos mucho que aprender, mucho, para ser como Jesús. Muchísimo. Tal vez podamos estar muy faltos de muchas cosas, pero realmente el deseo y el anhelo en nuestro corazón debe ser imitar lo que Él hizo, seguir creciendo en su amor. No podemos conformarnos a este siglo, no podemos conformarnos a las cosas de este mundo, no nos podemos dejar llevar por lo que este mundo nos ofrece, aunque pareciera algo muy bueno o algo muy atractivo. Muchas veces el pecado está a la puerta, dice la Escritura. Le dijo Dios a Caín, el pecado está a la puerta. Y tú debes de entender si realmente estás dispuesto a someterte a la voluntad de Dios y resistir a la tentación, o simplemente quieres ser llevado, arrastrado completamente por la corriente de este mundo. Definitivamente, para un hijo de Dios, sí, el pecado no va a llegar de una manera en la cual tú te des cuenta. Va a ser algo muy sublime, va a ser algo que te va a ir arrastrando poco a poco, ¿sí? Una decisión te va llevando a otra, a otra, a otra. Y cuando te das cuenta ya estás bien metido en un problema que ya no es tan fácil de salir. Por eso es tan importante que siempre busquemos la dirección de Dios, que siempre busquemos qué es lo que Dios quiere con mi vida, qué es lo que Dios quiere hacer conmigo. Siempre buscando lo que Dios quiere hacer en mi vida, siempre buscando la guianza del Espíritu Santo en mi vida, porque de lo contrario corremos el riesgo de ser llevados por la corriente de este mundo. Y tú, hoy Dios te dice, te hace esta pregunta: ¿realmente crees en Él como debes de creer? ¿Realmente estás creyendo con todo tu corazón? ¿Realmente estás poniendo en primer lugar su palabra, poner por obra su palabra? ¿O simple y sencillamente estás, con tus labios estás diciendo creer, pero con tus actos estás haciendo todo lo contrario? Las personas de este mundo no tienen miedos a que la gente los juzgue. Cuando ellos quieren seguir a alguien, no les importa en lo más absoluto. Y a veces los cristianos tienen más miedo del que dirá su familia, del que dirán en su trabajo, si saben que es cristiano, del que dirán si no les aceptan una cerveza. A veces tienen más miedo que las personas de este mundo por hacer y por copiar las cosas que hacen sus ídolos. Como te decía al principio, el creer en Jesús no es algo ilógico, no es algo que esté fuera de la razón. Hay muchas evidencias por las cuales nosotros podemos creer confiadamente en que Jesucristo es Dios y que habitó entre los hombres. Pero es algo que tú debes decidir en tu corazón. Creer verdaderamente, creer con todo tu corazón, no solamente de palabras sino de hechos, o simple y sencillamente seguir llevando tu vida
normal. Normal, sin que nada suceda contigo. O simplemente dándote permisos y regresando al estado en que estabas antes. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer va más allá de una palabra solamente en nuestros labios. Creer tiene que ver con nuestros hechos. Ayer leía una noticia que me impactó en una iglesia en Egipto, una iglesia cristiana. Un hombre entró lleno de bombas e hizo explotar las bombas dentro de la iglesia. Una mujer que iba con su esposo sobrevivió a ese ataque y al principio la dieron por muerta, pero después se dieron cuenta que estaba viva. Y decía: es que yo vi a Jesús conmigo todo el tiempo. Yo vi que estaba ahí. Yo vi que me ayudó. Cuando tú escuchas esos testimonios y ves a las personas en esa persecución, en ese odio de otras personas, y ella sigue viendo a Jesús como aquel que está a su lado, dice: Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero seguir aprendiendo de ti, porque tú eres real, Señor. Hay personas que están arriesgando sus vidas todos los días por ser cristianos. Y a veces tú y yo estamos tan cómodos en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras mesas, que olvidamos lo que implica creer para muchos. Y nos hacemos una idea errónea, una idea falsa de lo que es creer en Jesús. Volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra de Dios, escudriñemos la Escritura y conozcamos a Cristo, conozcamos su carácter, lo que piensa, lo que quiere hacer con nosotros. Padre, muchas gracias, oh Dios. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Muchas gracias por lo que hoy has hablado en nuestras vidas, Jesús. Señor, yo te ruego, Padre, que nos ayudes, Señor, a creer, Señor, de todo corazón, Jesús. Que ayudes a cada uno de los que hoy están aquí, Jesús, Padre, a entregarte sus vidas, Señor, sin reservas, Jesús, a creer en ti, Señor, como el único que puedes salvar sus almas, Señor, como el único que puedes darles vida eterna, como el único que puede haber gozo y salvación de sus almas, Jesús. Ven, por favor, Señor, llena cada vida, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Jesús. Muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias, Señor, y te ruego, Señor, que esta palabra la selles en el corazón de cada uno de los que hoy están aquí, Señor, y que les ayudes a creer, Señor, no solo de palabras, sino de hechos, Señor. Muchas gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muchas gracias. Cambia mi corazón.